Nos dimos cuenta cuando empezó el tema de la pandemia, pues que había decisiones importantes que tomar sobre la continuidad de las operaciones. Primero que nada, un sector esencial, porque te compras bienes del agro que tienen que transformarse y juegas un rol esencial en mantener la cadena de abasto, ¿no? Pero por otro lado, también más allá de lo que contribuyes como empresa, está la realidad y las inquietudes y los miedos de toda la gente que trabaja con nosotros. El punto de partida es este libro Team of Teams de Stanley McChrystal, ¿no? Habla de muchas cosas, pero en resumidas cuentas te enseña cómo estos jóvenes no pudieron pelear una guerra de ejército a ejército porque peleaban con una guerrilla muy complicada por el tema digitalizado. Y usan muchas analogías y muchos ejemplos para explicar cómo le hicieron para ganar esta guerra en Irak, ¿no? O en Afganistán, no me acuerdo, pero según yo fue Irak. Y el ejemplo que más me llamó la atención fue esta anécdota del piloto, ¿no? Los pilotos de aviación están entrenados en 3 o 4 posibles circunstancias de accidentes, pero la diferencia entre que un avión se estrelle con un piloto bien entrenado y no tiene que ver con los entrenamientos específicos que tuvo, sino con la capacidad de afrontar crisis, ¿no? El saber cómo responder ante una crisis. Y yo te diría que esa fue mucho la actitud que tomamos como equipo, ¿no? Por primera vez no había un jefe más senior, no había una dirección, una persona que supera más que uno, porque todos estábamos más o menos en la misma. Entonces, como en todas las crisis, había que entrarle y tratar de tomar las mejores decisiones con la información que hubiera en ese momento, ¿no? El sentido de comunicación, hubo un montón de comunicación, no solo al interior de nosotros aquí en el Caribe, sino entre lo que estaban pasando en las operaciones de Nestlé en Asia, que habían visto en la misma película que íbamos a vivir nosotros 60, 70, 80, 90 días antes, lo que estaban pasando en nuestras operaciones en Europa 30, 40, 50 días antes de que nos pasara a nosotros y lo que veíamos pasar. Entonces, el poder aprender, ¿no? de lo que estaba pasando en otras operaciones, pues fue crucial, ¿no? A finales de enero tuvimos un webcast cuando era de día para él, de noche para nosotros, en el cual todos los CEOs de las operaciones de las Américas pudimos escuchar de viva voz lo que estaba pasando China después de haber salido de su primer encierro. Y nos habló de muchas cosas, pero entre ellas, cuando el gobierno chino, después del lockdown, permitió que, y hace saber, China para nosotros es la segunda operación más grande del mundo. Es una operación de envergadura para Nestlé con mucha complejidad. Y me llamó mucho la atención de que cuando el país ya les permitió legalmente abrir, no tenían a la gente. No tenían a la gente porque o estaban enfermos, o estaban en cuarentena, o no había transporte, o no había materiales. Entonces eso nos dio una primera pauta de la complejidad que venía hacia nosotros, ¿no? Te contestaría esa pregunta como que en 2 etapas. Uno son aquellas cosas que estaban en nuestra decisión local y que podemos tomar reaccionando de forma local. La segunda, que fue la interacción por un lado con la casa matriz y por otro lado con las demás filiales de Nestlé. Yo te diría que de forma local nosotros tenemos una responsabilidad de negocio, yo te diría muy diferente a otras organizaciones. Es muy descentralizado. Hay un cierto número de reglas que tenemos, cierto número de principios que tenemos que adoptar, pero en general uno es libre de tomar sus decisiones. Y ante este escenario de el país está cerrado, que veías desempleo en otras partes del mundo, la primera preocupación, por ejemplo, evidentemente la primera es, voy a estar vivo, me voy a infectar. Ahorita ya me parece que supimos bastante, pero esto te estoy hablando mediados de marzo, principios de abril, cuando no sabemos del coronavirus. En aquel entonces llegaba el señor del colmado y lo recibía hasta 6 metros de distancia porque pensabas que te iba a contagiar y no saludabas a nadie porque no sabes lo que podía pasar. En ese entorno, la gente tenía la primera preocupación de qué tengo que hacer. Y imagínate convencer para autoconvencimiento, y no es un tema de sustentabilidad de empleo, convencer a casi 500 colaboradores que salgan todos los días a pesar de que el país está cerrado. Y a eso súmale las preocupaciones de más largo plazo. ¿Va a haber empleo? ¿Voy a tener trabajo? ¿Qué va a pasar? Y fue en ese sentido que tomamos decisiones locales
que sabíamos que eran duras, que nos pudieron haber salido muy mal en los números, pero que sabíamos que tampoco nos iban a quebrar como compañía. En ese sentido, el poder garantizar 12 semanas de sueldo, porque 12 semanas en aquel entonces era finales de julio, pero era un montón de tiempo a principios de marzo. El poder decir a la gente, no te subes a un transporte público, yo te pago tu taxi o tu ruta de transporte. Y no te mezcles con otros para comer para que no tengas riesgo de contagio. Aquí está una renta adicional para que tú puedas comprarte tu comida sola. Entonces fueron decisiones que sabíamos que iban a tener un impacto económico, pero era la decisión sensata hacer. No haberlas hecho probablemente nos tendría en una posición muy diferente versus el riesgo económico que se hubiera implicado. Por ejemplo, ¿no? La primera es el hecho de que la gente se dio cuenta de que podíamos transformarnos de forma muy, muy relevante y estar a la altura de cualquier operación de cualquier parte del mundo, ¿no? El tema digital, que mucha gente me decía, es que el tema de e-commerce, no pienses aquí, nunca se me va a olvidar. Llevaba yo 3 meses en el país y me junté con mi principal distribuidor de colmados en el área de Santo Domingo. Cuando le dije que en menos de un año íbamos a tener un e-commerce juntos, me volteó a ver como si yo fuera marciano. Y a los 3 días de la pandemia, que era el único distribuidor de una empresa grande en Santo Domingo con un tema de e-commerce, me dijo, ¿qué razón tenías? Y eso no fui yo el que lo logró, fue el equipo que lo logró, pero la gente se dio cuenta, mi equipo se dio cuenta de que había tanto miedo por ir a hacer la compra, que la única forma de poder permitiendo que eso llegara, era el tema de e-commerce. Entonces fue esa transformación importante y sobre todo caer en conciencia de cosas que no son tan fáciles de caer en conciencia, sobre todo en República Dominicana. Creo que mucha gente ha tenido la preocupación de la limpieza del planeta, de nuestras playas, de que no haya plásticos, de que no haya basura, de que se reciclen las cosas aquí. Esto trajo una conciencia, porque la gente pudo apreciar un Santo Domingo, unas playas, y de repente se encontraron que lo que siempre nos damos por hecho, las playas, el monte, de repente no están más ahí. Y entonces esto sensibilizó mucho a la gente para darse cuenta de que tenemos un planeta y tenemos que salvarlo. Y entonces los esfuerzos que se empezaron a hacer tomaron una atracción, la misma Débora, tomaron una atracción bestial. Y sobre todo darte una idea de que muchos de los productos que mucha gente cree que los productos que vendemos, inclusive de nuestros propios marqueteros, son puras historias románticas, ¿no? Poderle dar un vaso de Nestlé frío a un militar que lleva 24 horas al rayo del sol, le cambias la vida. Entonces la gente como que se dio cuenta de que lo que estamos haciendo es de veras, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Tanto en situaciones buenas. ¿Qué pasó con el alimento para mascotas? La gente se dio cuenta de que la vida de la mascota, con tu mascota en casa, es simple y sencillamente mejor. La tienes ahí y le pones una atención que antes no le ponías, la alimentas mejor. Una de las mejores cosas que le pudo haber pasado, que ha sido de las cosas que más trabajo nos ha costado en este país en particular, es el tema de fomentar la lactancia materna, ¿no? Y este es uno de los negocios que yo te diría, desafortunadamente hubo menos consumo de fórmulas infantiles, pero por primera vez en décadas hubo un aumento en lactancia materna.